Les agradezco vuestra participación en la segunda de las 3 jornadas que, bajo el título Vender, anunciarse y relacionarse con los clientes en el mundo digital, celebramos esta semana. En primer lugar, y como siempre, es de agradecer a la Confederación de Empresarios de Navarra y al Servicio Navarro de Empleo su tradicional disposición a colaborar con la Federación de Comercios. Esa colaboración hace posible encuentros como el de esta tarde. Hoy vamos a centrarnos en la relación con los clientes a través de las redes sociales. Quizá este sea el asunto más en boga en estos momentos en el que en el planeta Internet, en el mundo de Internet. Cómo utilizar las redes sociales para mejorar la relación con nuestros clientes, abrir nuevos mercados y fidelizar a los que ya nos conocen. El informe de EPIME 2010 realizado por Fundetec pone bien a las claras que, aunque se habla mucho de las redes sociales, todavía no han convencido a las empresas del comercio. El año pasado únicamente el 14,5% reconocía hacer un uso habitual de estas herramientas y solo el 12,7% afirmaba que su presencia en ellas le aportaba valor a su negocio. Sin embargo, los estudios de distribución comercial señalan que las redes sociales son una oportunidad para abrirse al consumo de los jóvenes y no tan jóvenes que utilizan Internet como vía preferente para realizar sus compras. El comercio electrónico y el uso de las redes sociales van cada vez más de la mano y debemos tratar de entender su idioma y cómo sacarle partido. Espero que la conferencia de esta tarde, a cargo de don Guzmán Garmendia, y las posteriores experiencias de don Ramón Arellano y de Santi Ezquerromarín, ambos de cucusumusu.com y disfraces.com, nos sirvan para entender mejor este fenómeno y la manera de intervenir correctamente en estas plataformas. Al igual que ayer, os recuerdo que la Federación de Comercios, dentro de su programación de formación anual, tiene previsto realizar cursos para facilitar el aprendizaje de las herramientas que estamos viendo en estas jornadas. En la página web de la Federación podéis consultar la temática, el horario y la localidad en la que se van a impartir en cada uno de los ciclos formativos. Sin más dilación, os dejo con don Guzmán Garmendia, director general de la agencia Link Local Internet Communication y anteriormente director de publicidad clasificada en Internet del grupo Vocento. Guzmán es todo un experto nacional en el tema que hoy abordamos, así que cuando quieras, Guzmán. Muchas gracias. Voy a ver si por aquí tengo... Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se me oye. ¿Está el micrófono encendido? Sí. Fenomenal. Bueno, dar las gracias a todos por haber venido, dar gracias a quienes me habéis invitado del comercio, a la CEN, bueno, en fin. Es una oportunidad estar aquí por varias razones. Una de ellas es porque me solidarizo tremendamente con vosotros y con el pequeño comercio. Yo lo he sufrido, ahora veréis por qué. Es realmente de héroes ahora mismo tener un pequeño comercio o liderar una empresa. Y bueno, porque siento muy a gusto presentando aquí productos en los que realmente creo, ¿vale? Los que realmente creo, pues tengo una... Bueno, llevo 14 años trabajando en el mundo profesional y siempre he estado ligado a Internet. Entonces voy a tratar de expresaros con la mayor claridad posible las razones por la cual ese 14,5% que indicabas de empresas que están trabajando en las redes sociales, ya veremos si mejor o peor, como entiendo que es una clara oportunidad para que estemos todos en ellas, ¿vale? Básicamente porque nuestros clientes pueden estar ahí, o no necesariamente. Pero me quedaré más que satisfecho si al final de esta ponencia, por lo menos, nos va a hacer pensar si debemos estar o no en las redes sociales y por qué. Porque lo primero que tenemos que decir es que no todas las empresas tienen que estar en las redes sociales. Aunque un amigo mío me contó una vez que me dijo, si Gallina Blanca está en las redes sociales, puede estar cualquier empresa. Y es verdad. Gallina Blanca es una empresa que lo está haciendo muy bien en redes sociales. Habla, conversa y veremos ejemplos. Pero en fin, no solo vamos a tratar de redes sociales, os voy a explicar un poquito. Ya me he hecho una gran presentación, pero bueno, pues, tal vez no sea para tanto. Yo llevo 14 años trabajando en el mundo de Internet y siempre he trabajado con un eslogan, ¿vale? Ese ha sido mi eslogan y eso es lo que yo voy a tratar de imprimiros a vosotros. Estoy seguro que vosotros tenéis el mismo concepto que esa frase. Si no quieres trabajar, trabaja en lo que te gusta.
A mí, y es lo que voy a tratar de inspiraros hoy, me encanta lo que hago, me encanta Internet y todos los días disfruto. Entiendo que aquel que tiene un pequeño comercio como vosotros, lo que está haciendo le gusta, le encanta y muy probablemente la materia que estáis tocando es vuestra pasión. Como por ejemplo, uno de vosotros con el que he estado hablando antes y que fue alumno mío en otro curso, que tiene un negocio de fotografía, porque le apasiona la fotografía. En eso creo que tiene mucha relación lo que yo hago, mi trabajo, con lo que vosotros os dedicáis todos los días. Como ejemplo, os voy a poner mi pequeño espacio de emprendimiento que inicié en el año 2006 y se lanzó en el año 2007, que bueno, era mi pasión, ¿vale? A mí me encanta el picante, la comida picante. Y construí un pequeño espacio de comercio electrónico minoritario que se llamaba El Placer del Picante, ¿vale? Esto a mí me ha dado un bagaje tremendo en cuanto al conocimiento de la empresa y sufrir lo que es realmente construir y montar una empresa. Que insisto, ahora mismo, a día de hoy, con la que está cayendo, es una acción auténticamente de héroes que no está reconocida. Y os lo digo con criterio, porque también monté una tienda física. Es decir, yo fui uno de vosotros. La tuve en Madrid, era esa tiendita, y antes de abrir la cancela, con mucha ilusión, ya había sufrido los impuestos del ayuntamiento, la salida de emergencia, el extintor, el cuarto de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, os comprendo, estoy en vuestra misma línea, que las instituciones no apoyan, no ayudan a la creación de empresas, al pequeño comercio, sino que todo lo contrario, ponen zancadillas. Os lo digo porque lo que vamos a tratar de hacer ahora es buscar posibilidades, ya que estamos pasando lo que estamos pasando, posibilidades normalmente y en el mayor de los casos gratuitos para anunciarnos, para atraer clientes, para invertir en publicidad sin gastar dinero en principio, ¿vale? Ya sé que estoy a piedra contra mi propio tejado porque yo me dedico a consultoría precisamente cobrando para hacer temas de internet, pero entiendo que para el pequeño comercio todos nosotros nos podemos iniciar en las redes sociales y en internet para tratar de atraer clientes o generar marca de nuestro pequeño comercio, nuestra empresa, lo que sea, ¿vale? Y eso es lo que voy a tratar de explicar hoy aquí y me sentiré más que orgulloso si al menos os hace pensar que, bueno, pues tal vez yo debería saltar a Twitter, o tal vez lo mío sea YouTube, o tal vez lo mío sea LinkedIn. Vamos a repasarlas todas y al final, si eso me decís, si os atreveríais o no a tocar una de esas redes sociales que alguno de vosotros sé que ya las estáis tocando. Pues bien, ¿qué está pasando a día de hoy en Internet, para ya entrar en materia y dejarme de contar mi vida? Pues en Internet, básicamente, lo que está pasando es que se están sustituyendo las herramientas antiguas, es una revolución de hace 2 años, por las redes sociales. Cuando hablo de las herramientas antiguas, hablo, por ejemplo, de portales. Todos sabemos, en el año 98 y 99, que se hablaba muchísimo de Tegra, por ejemplo, de Ozu, de Olé, de Yahoo, etcétera, etcétera, etcétera. Eran los portales los reyes porque era donde se hacían las búsquedas. La tendencia de los 2 últimos años, insisto, es que el usuario se está trasladando a la red social, a las redes sociales, para conversar. Y es ahí donde tenemos que estar. Si antes te decían que no existías en Internet, si no tenías una página web, era porque esa página web te la buscaban y te encontraban en los buscadores, directorios, etcétera, etcétera. Algo de lo que se aprovechó Páginas Amarillas. Hoy en día, la gente te está buscando y te está preguntando en las redes sociales. Voy a tratar de argumentaros esto en los próximos 45 minutos, espero no retrasarme mucho más, ¿vale? La situación es tan cambiante que los jóvenes a día de hoy no utilizan ni el email, ¿vale? Los emails que nosotros tanto utilizamos, los chavales lo están sustituyendo por el Messenger de Twenty. Es decir, hay un cambio de tendencia brutal que viene empujado por la pirámide poblacional, por la parte baja de la pirámide poblacional, que está cambiando el concepto de la búsqueda en Internet, ¿vale? Ese es el concepto de lo que voy a tratar de explicar hoy. Por cierto, si alguien quiere interrumpirme, que no tenga ningún problema. Y sí que os agradecería que al final hicieseis preguntas o me contaseis vuestro caso. Al final de la ponencia pondré mi email, datos de Twitter, blog, etcétera, etcétera, para que os sintáis libres de preguntarme en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento, pasada esta ponencia, es decir, los próximos años. En fin, esto es una gráfica muy indicativa de dónde vienen las visitas a las páginas web comerciales, ¿vale? ¿De dónde viene el grueso? Para los que estáis detrás y no lo veis bien, la gráfica viene de 2005 y va hasta 2015. Es decir, si nos fijamos en 2005, los buscadores, Google, Yahoo, tal y cual, eran los máximos referencia de la atracción de visitas a nuestra página web. Y está cambiando porque quien se lo está comiendo
son las redes sociales. Es decir, cada vez más gente llega finalmente a nuestra página web